Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 11 Frustration. 7 meses después Niklaus golpeó con el puño la pared metálica reforzada de la habitación subterránea, sintiendo que las vibraciones subían por su brazo mientras el impacto reverberaba por el espacio. Los muros habían sido construidos a medida para bloquear cualquier señal psíquica, una necesidad para el tipo de trabajo que tenía que hacer. Pero ahora mismo, la habitación se sentía más como una prisión, un lugar donde sus pensamientos giraban en espiral y la frustración roía su mente como una bestia salvaje. Mierda. Gruñó, caminando de un lado a otro, con sus pasos pesados. Tenía los ojos muy abiertos de furia y los dientes apretados. Su mente estaba acelerada, pensamientos que se hundían cada vez más en la frustración y la ira. El problema era su energía vital. Era la base de todo lo que podía hacer, el núcleo de su poder. Nuevo orden, su capacidad para obligar a la realidad a aceptar sus deseos dependía de ello. Su fuerza, su velocidad, su visión del calor, todo provenía de la misma fuente, la energía vital. Y esa energía era finita. No importa lo que hiciera, por mucho que lo intentara, sus reservas nunca crecieron. Es como ser un maldito dios con cadenas puestas, murmuró, golpeando la pared nuevamente, esta vez más fuerte, con el metal ligeramente doblado bajo su fuerza controlada. Tengo todo este poder, pero no es suficiente. Lo intentó todo: absorber energía solar, drenar electricidad, incluso jugar con la idea de desviar a otros. Pero nada funcionó. La energía vital era diferente de otras formas de poder. Estaba ligado a su ser mismo, su alma. Y según la información limitada que pudo recopilar con su improvisada habilidad cósmica de IA, la energía vital no podría expandirse a menos que sufriera algún tipo de metamorfosis, algo que cambiaría fundamentalmente quién era, hasta su alma. Mierda. Volvió a gritar, caminando más rápido y sus pensamientos se volvieron más oscuros. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos y, por un breve momento, su mirada se desvió hacia Penélope, que estaba silenciosamente cerca de la puerta, sosteniendo una bandeja de comida. La idea se le pasó por la cabeza solo por un segundo. Podía tomar lo que quisiera, ejercer control, doblegar todo y a todos a su voluntad. El poder estaba ahí. Todo lo que tenía que hacer era dejar de contenerse. Pero no. Empujó el pensamiento hacia abajo, disgustado consigo mismo. Cristo, pensó, obligándose a apartar la mirada de ella. Estoy empezando a sonar como Homelander. Supongo que eso es lo que sucede cuando obtienes un juego de poder como este. Sacudió la cabeza y cerró los ojos por un momento mientras intentaba controlar los pensamientos más oscuros. El aislamiento lo estaba afectando, haciéndolo más volátil, más propenso a estos impulsos. Necesitaba salir para detener este constante confinamiento autoimpuesto. Lo estaba deformando, convirtiéndolo en algo en lo que no quería convertirse. Penélope, tan tranquilo como siempre, dio un paso adelante y dejó la bandeja sobre la mesa a su lado. Tienes que comer, dijo simplemente. No hubo ningún juicio en su tono, solo una declaración de hecho. Morirte de hambre no te ayudará a resolver nada. Niklaus la miró fijamente, aunque la ira no se dirigió realmente hacia ella. No se trata de la maldita comida, escupió, con la voz aguda. Es esta mierda de energía vital. Le pasó una mano por el pelo y su frustración se desbordó. Lo he intentado todo, Penélope. Energía solar, electricidad, incluso experimentando con otras formas de absorción. Pero nada funciona. La energía vital es la fuente de todo y estoy jodidamente atrapado con lo que tengo. Y ese just se detuvo y las palabras se le pusieron de manifiesto cuando volvió a apretar los puños, sintiendo que los pensamientos oscuros se levantaban dentro de él una vez más. Por un momento casi lo dice. Casi admitió que necesitaba más, que necesitaba ser mejor, más fuerte, más poderoso. Pero esa era la voz de Homelander, no la suya. Él no era ese tipo de persona. Aún no. Penélope lo miró con mirada tranquila y firme, esperando que terminara. Cuando él no continuó, ella volvió a hablar, midió su voz. Eres más fuerte que la mayoría de los seres de este planeta, Niklaus. Tienes poderes con los que la mayoría de la gente ni siquiera podría soñar. Quizás no se trate de ampliar la energía de tu vida.
Quizás se trate de aprender a utilizar lo que tienes de manera más eficiente. Se volvió hacia ella, formándose una sonrisa en sus labios, aunque tenía un toque amargo. Sí, tal vez. Pero eso no es lo que me cabrea. Son los límites, Penélope. Ya terminé con los límites. Tengo todo este poder y todavía siento que estoy encadenado. Se sentó pesadamente en la silla, inclinado hacia atrás mientras miraba al techo. Cogió el tenedor de la bandeja y lo clavó en la comida, aunque no tenía mucha hambre. Sus pensamientos todavía estaban acelerados, la frustración reía hacia él como una picazón persistente que no podía rascar. Penélope lo observó atentamente. No estás estancada, dijo en voz baja. Tienes un crecimiento físico infinito por lo que entiendo por tu descripción de las habilidades de Superman y el almacenamiento continuo de energía de uno para todos. Eres más fuerte de lo que crees. Niklaus se burló, aunque no hubo ningún enfado real en el sonido. Sí, pero eso no es suficiente. No quiero quedarme atrapado en el mismo puto techo que todos los demás. Quiero más. Se cortó de nuevo, con los ojos entrecerrados y se obligó a detenerse. Penélope asintió un poco. Solo recuerda que empujar demasiado puede romperte. No necesitas convertirte en algo que odias para alcanzar tus objetivos. Él la miró, forzando una sonrisa débil. Intentaré no hacerlo. Pero es difícil, Penélope. Todo es más difícil de lo que pensaba. Miró fijamente la comida por un momento antes de darle un pequeño mordisco, tratando de concentrarme en cualquier otra cosa que no sea la frustración persistente y la tentación siempre presente de simplemente dejarse llevar y tomar lo que quisiera. Pero en el fondo sabía que el aislamiento lo estaba afectando. Podía sentir los impulsos más oscuros que se arrastraban, la desviación psicológica que conllevaba el poder que ejercía. Necesitaba salir para evitar convertirse en algo que despreciaba. Quizás debería empezar el truco del héroe. Chapter 12 Hero Case. El vuelo transcurrió sin incidentes hasta el momento Flight 735, un viaje directo de Nueva York a Los Ángeles. La cabina estaba llena del zumbido de los motores y los pasajeros estaban absortos en películas, tomando siestas o hojeando revistas. Las azafatas se movían por los pasillos, sirviendo bebidas y refrigerios. Sentada cerca de la parte trasera del avión, una joven llamada Mortis, con llamativo cabello oscuro y comportamiento frío, se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Estaba vestida de cuero negro y su mirada atravesaba la cabina como una espada. Se movió casualmente, dirigiéndose hacia la cocina trasera, donde una azafata estaba preparando café. Mortis no estaba solo. Cerca de allí, el imponente mutante conocido como Avalanche estaba sentado tranquilamente en un asiento del pasillo, pareciendo como si simplemente estuviera disfrutando del vuelo como todos los demás. Su comportamiento era relajado, pero su mente estaba nerviosa. En la parte delantera del avión, el mutante de piel azul Toad se mezclaba cerca de la cabina de primera clase. Su lengua se movió nerviosamente, pero mantuvo la cabeza gacha, esperando que Mortis hiciera el primer movimiento. Mortis llegó a la cocina trasera, con sus movimientos lentos y deliberados. La azafata sonrió mientras se giraba, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando Mortis extendió la mano y le puso una mano en el brazo. Con solo un toque, los ojos de la azafata se abrieron de dolor y de repente se agotó su fuerza vital. Mortis se inclinó de cerca y susurró sin gritos, sin complicaciones. Ahora camina conmigo hasta la cabina del piloto o morirás antes de que alcancemos los 20.000 pies. La azafata, pálida y apenas capaz de mantenerse en pie, asintió débilmente. Mortis mantuvo su agarre firme mientras comenzaban a caminar hacia la parte delantera del avión. Al mismo tiempo, Avalanche se levantó de su asiento, con el rostro impasible. Mientras se dirigía casualmente hacia el frente, su mano rozó ligeramente el costado del avión. Sus poderes vibraban dentro de él, listos para ser desatados en cualquier momento. Toad, manteniendo la cabeza gacha, los vio acercarse y se deslizó fuera de su asiento. Se dirigió al frente del avión, justo a tiempo para unirse a Mortis y la temblorosa azafata. Golpea la puerta, ordenó Mortis, con la voz baja pero llena de amenaza. La azafata levantó la mano temblorosa y llamó a la puerta de la cabina. Es Brenda, tartamudeó. ¿Puedo entrar? La puerta se abrió ligeramente cuando el piloto se asomó. Mortis empujó a Brenda a un lado y dio un paso adelante, con la mano extendida hacia el pecho del piloto.
Con solo un toque, pudo acabar con su vida, y el miedo en sus ojos le dijo que lo sabía. Toad la siguió y cerró la puerta de la cabina detrás de ellos. Está bien, caballeros, Toad se burló, con la voz llena de burlas, vamos a tomar un pequeño desvío. No hay movimientos bruscos, o Mortis te dará un verdadero shock. El capitán y el copiloto se miraron nerviosamente antes de que el capitán asintiera lentamente. Ajustó el rumbo del avión, girándolo hacia el sur bajo sus atentos ojos. Mientras tanto, Toad sacó un pequeño dispositivo de su bolso y rápidamente lo conectó al sistema de comunicación del avión para bloquear las señales de radio. Nadie pediría ayuda. De vuelta en la cabina, Avalanche tomó asiento cerca de la salida de emergencia y sus ojos escanearon a los pasajeros. Aún no había demostrado su poder, pero estaba dispuesto a causar caos si alguien intentaba detenerlos. Un pedazo de pastel, murmuró Avalanche mientras se inclinaba hacia atrás, esperando la señal. La hermandad había secuestrado el avión con precisión y, en lo que respecta a los pasajeros, todo seguía siendo normal. Mortis miró al piloto y luego a Toad, con los labios curvados en una pequeña y satisfecha sonrisa. Mantengamos esto en silencio, susurró. Tenemos trabajo que hacer una vez que aterricemos. Con el avión ahora bajo su control, los mutantes de la hermandad habían puesto en marcha sus planes. Niklaus se sentó en el borde del sofá, con los ojos fijos en la televisión mientras las últimas noticias sobre 3 vuelos secuestrados llenaban el aire. El pánico fue casi divertido y los periodistas intentaron desesperadamente transmitir la gravedad de la situación. Sin embargo, en lugar de preocuparse, una sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. El caos parecía inevitable hoy en día y prosperó en él. Penélope, de pie cerca como un centinela silencioso, lo miró. Ella había asumido voluntariamente el papel de su asistente, aunque no era algo que él le hubiera pedido. No, después de que ella vio su poder, presenciando su transformación de niño a adulto poderoso, él se convirtió en un niño, algo dentro de ella había cambiado. Ella se había dedicado a él de una manera que rayaba en lo fanático. Fue divertido e inquietante a partes iguales, pero a Niklaus no le importó cuestionarlo profundamente. Tenía cosas más importantes en las que centrarse. Había puesto una fachada de refinamiento y decoro, pero Niklaus no se dejó engañar. Él vio a través de ella. Debajo de la superficie, Penélope estaba tan retorcido como lo había estado la dinámica de poder entre ellos. Pero de todos modos funcionó para él por ahora. Mientras continuaba la noticia, Niklaus se puso de pie, sintiendo el familiar revuelo dentro de su cuerpo mientras se preparaba para su transformación. No se molestó en la modestia ni en la incomodidad de cambiarse delante de Penélope. Su forma infantil estaba vestida, sí, pero cuando comenzó el cambio, las prendas se desvanecieron, disolviéndose en la nada a medida que su cuerpo comenzó a crecer y expandirse. El aire a su alrededor pareció pulsar de energía a medida que su transformación se afianzaba. Sus extremidades se alargaron, su torso se ensanchó y los músculos se ondularon por su cuerpo. Sus huesos se agrietaron y se movieron, dejando espacio para la imponente figura en la que estaba a punto de convertirse. La inocencia infantil desapareció, reemplazada por la imponente presencia de un hombre que exudaba poder puro. Penélope recuperó su traje hecho a medida, el diseñado específicamente para adaptarse a su forma adulta. Ella se acercó a él, manejando el traje con cuidado, con la mirada fija en su cuerpo ahora musculoso. No hubo vergüenza ni vacilación en sus movimientos, solo una extraña especie de reverencia. A Niklaus no le sorprendió su comportamiento. El traje se deslizó sobre su cuerpo con facilidad, la tela azul oscuro se adaptaba perfectamente a su físico. El emblema de la estrella de 7 puntas, un símbolo, brillaba intensamente en su capa. Penélope se cubrió los hombros con la capa negra y la ajustó con precisión, aunque su toque duró un momento más de lo necesario. Niklaus captó su reflejo en el espejo, una poderosa figura rubia con penetrantes ojos azules, alguien que podía doblegar el mundo a su voluntad. Todavía podía lograr mucho más, si tan solo pudiera liberarse de las limitaciones que lo ataban. Sentirse como un dios encadenado, murmuró para sí mismo. La energía estaba ahí, justo debajo de la superficie, esperando ser liberada. Se sentía increíblemente narcisista. No era Homelander, por mucho que esa personalidad pareciera desangrarse en él a veces. Él tenía el control. Era mejor que él, ¿no?
Penélope lo observaba de cerca, como si sintiera la agitación interna. Él la miró y sonrió, sacudiendo la cabeza. He obtenido algunos malos rasgos de este aislamiento, dijo con una risa oscura. Empezando a sentirme un poco por encima de todo. Como si estuviera más allá de este mundo. La expresión de Penélope no cambió. Ella simplemente continuó con su tarea, enderezando su capa, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Le divirtió hasta cierto punto, pero sabía que no debía subestimar los extraños lazos de poder y lealtad. Finalmente, cuando todo se arregló, Niklaus se miró por última vez en el espejo. La estrella de 7 puntas brillaba contra la tela oscura de su capa, ondeando ligeramente a medida que se movía. Sonrió, una mezcla de burla y autosatisfacción en su expresión. Es hora del héroe, dijo, con la voz llena de ironía. Sin embargo, el mundo no tenía idea de qué tipo de héroe estaba a punto de llegar. Chapter 13 Homelander. Niklaus, completamente inmerso en su papel de Homelander, atravesó gradualmente el fuselaje del avión secuestrado, sin ser visto ni por los pasajeros ni por los mutantes de la Hermandad. Entró en la cabaña poco iluminada con una calma depredadora y sus ojos azules escanearon la escena. Avalanche, Mortis y Frog estaban parados cerca de la cabina, anticipando su llegada a su destino. Niklaus se dejó una pequeña sonrisa, casi burlona, mientras se acercaba a ellos en silencio. Sin previo aviso, golpeó. Avalanche fue el primero en sentir el golpe. Antes de que el mutante pudiera reaccionar, Homelander apareció frente a él y, con un movimiento rápido, le dio una palmada en ambos lados de la cabeza simultáneamente. El impacto provocó una grieta repugnante y la sangre comenzó a gotear de los oídos de Avalanche. Se desplomó en el suelo, inconsciente e incapaz de continuar la pelea. Mortis, al darse cuenta de lo que acababa de pasar, agarró a un pasajero cercano y lo sujetó con fuerza. Da un paso más y lo mataré. Ella amenazó, su voz temblaba de miedo y rabia. Niklaus inclinó ligeramente la cabeza, sin impresionarse. Sus ojos comenzaron a brillar de color rojo y, con una sola mirada, las manos de Mortis comenzaron a derretirse bajo el calor de su visión láser. Gritó de dolor, liberando al rehén, quien se alejó. Mortis cayó al suelo, agarrándose de sus manos arruinadas, incapaz de continuar. Frog, sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos, intentó saltar hacia la salida de emergencia para escapar. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, Niklaus miró a los ojos con él. El cuerpo de Frog se congeló, sus músculos se negaron a cooperar y se desplomó en el suelo, inconsciente. La cabina del avión se quedó en silencio. Los pasajeros, que habían estado mirando aterrorizados, quedaron ahora atónitos por lo que acababa de suceder. Uno a uno, empezaron a darse cuenta de que estaban a salvo. Susurros de incredulidad resonaron por toda la cabaña. Un niño, de pie cerca del pasillo, miró a Niklaus con ojos muy abiertos e inocentes. ¿Quién eres? El niño preguntó en voz baja, con la voz llena de asombro. Niklaus se detuvo por un momento y las comisuras de su boca se elevaron en una sonrisa. Homelander, respondió sin problemas. Por un momento no hubo más que silencio. Luego, los pasajeros estallaron en fuertes vítores y aplausos. Aplaudieron y gritaron su gratitud, abrumados por la demostración de poder y heroísmo que acababan de presenciar. Niklaus se quedó allí, disfrutando de su admiración. La voz de Penélope crujió a través de su auricular, tranquila y tranquila. Maestro, todavía hay 2 vuelos más que cuidar, le recordó en ese tono reverente que se había vuelto extrañamente familiar. Levantó una ceja ante la palabra maestro pero no dijo nada, demasiado concentrado en la tarea que tenía entre manos para insistir en la extraña devoción que Penélope parecía haber desarrollado para él. Sabía mejor que nadie que revelar su verdadero poder a la gente a veces provocaba un comportamiento de adoración. ¿Es solo el poder? ¿O estoy influyendo en esto también? Reflexionó brevemente antes de volver a centrar su atención en el avión. Con la mirada enfocada, Niklaus escaneó cada rincón del avión, su visión de rayos X atravesó metal y tapicería como si fuera papel. Buscó meticulosamente cualquier defecto o explosivo oculto que aún pudiera representar un peligro para los pasajeros. Cuando no encontró ninguno, suspiró aliviado, sabiendo que el avión estaba seguro. Luego miró a los 3 mutantes que yacían inconscientes ante él: Mortimer Toynbee, más conocido como Toad; Lois London, conocida como Mortis;
y Dominikos Ioannis Petrakis, también conocido como Avalancha. Cada uno de ellos había quedado incapacitado en la pelea, sus poderes neutralizados por su brutal eficiencia. Niklaus se paró junto a ellos, considerando su próximo movimiento. Su conexión con su Ai cósmico interno Cortana, como él lo llamó en broma, le trajo sus perfiles completos, inundando su mente con información sobre sus habilidades y acciones pasadas. Sintió un momento de vacilación antes de decidir qué hacer. No era un monstruo, pero tampoco los iba a dejar ir a la ligera. Me aseguraré de que lo pienses 2 veces la próxima vez, murmuró Niklaus mientras emitía silenciosamente un nuevo orden de por vida. Mientras estos 3 individuos se alíen contra lo correcto, perderán sus mutaciones por completo. Niklaus, ahora plenamente aceptado en su papel de Homelander, flotó en el cielo después de despachar a los secuestradores y salvar el último avión. Sus ojos escanearon el horizonte mientras disfrutaba del momento del triunfo. Pero entonces sintió que se acercaba la presencia de alguien poderoso. Se giró, esperando ver una nueva amenaza, pero en cambio, estaba Magneto flotando tranquilamente en el aire, su expresión era ilegible. Homelander, comenzó Magneto, con su voz a lo lejos. Niklaus levantó una ceja y ya estaba cada vez más impaciente con la teatralidad. Magneto continuó flotando hacia adelante, con su tono suave pero lleno de propósito. Tienes un poder increíble. Poder que podría remodelar el futuro tanto para los mutantes como para la humanidad. Te ofrezco la oportunidad de unirte a nosotros, de ser parte de algo más grande que tú mismo. Niklaus simplemente sonrió ante las palabras del hombre mayor. Bien, déjame adivinar que los mutantes son el siguiente paso en la evolución. ¿Estás luchando por un mundo donde estés en la cima? Magneto estrechó la mirada pero no perdió el paso. No se trata solo de estar en la cima. Es supervivencia. El mundo nos teme a gente como tú y como yo. Nunca nos aceptarán a menos que tomemos el control. Niklaus puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro. Honestamente, me importa un carajo tu revolución mutante. No estoy aquí para elegir bando. La expresión de Magneto se endureció, pero Niklaus ya podía sentir la presencia de otros mutantes acercándose. Niklaus rápidamente sopesó sus opciones. Podría luchar contra Magneto y sus compinches, pero ¿valió la pena? No necesitaba esta pelea, ahora no. Ya había hecho lo que se propuso: salvar a los pasajeros, aplastar a los secuestradores y hacer una declaración. Con una sonrisa, decidió no seguir participando. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para esto, murmuró para sí mismo. Su forma brillaba mientras se envolvía, ocultando su presencia. No iba a perder el tiempo en los juegos de poder de Magneto, no cuando tenía planes más importantes en los que concentrarse. Magneto miró a su alrededor confundido, sintiendo algo cuando Niklaus desapareció por completo de la vista. Se fue antes de que pudiera reaccionar y se escapó sin decirle una palabra más. Mientras se elevaba por el cielo, oculto a cualquier detección, no pudo evitar sentir una extraña satisfacción. Tenía el poder de un dios, pero decidió evitar una lucha inútil. Que jueguen sus juegos, pensó para sí mismo. Tengo cosas más importantes en mente. Después de todo, él cuidará de él cuando se convierta en una amenaza real para él. Chapter 14 Bout International. Niklaus descendió a los terrenos del orfanato y aterrizó con una gracia controlada que no traicionaba nada del poder que hervía bajo su tranquilo exterior. Penélope ya estaba esperando, de pie cerca del lugar donde aterrizó. Su postura era casi ansiosa, como la de un perro esperando ser alabado, sus ojos brillaban de anticipación. Captó la mirada pero decidió ignorarla, centrándose ya en otra parte. Sin escatimarle una mirada, pasó junto a ella y regresó a su habitación. Penélope, obediente como siempre, lo siguió en silencio. Cuando llegaron a sus habitaciones, Niklaus se quitó el traje y su forma musculosa se redujo a medida que volvía a su apariencia infantil. Apenas notó la silenciosa decepción de Penélope mientras ella lo ayudaba a quitarse el disfraz y sus manos se movían con cuidado practicado. Aunque no dijo nada, Niklaus pudo sentir el pequeño cambio en su comportamiento. Ella siempre estuvo serena, pero él sabía que disfrutaba verlo en su forma adulta: el poder, la autoridad. Sin embargo, no le importaba abordarlo. Tenía cosas más grandes en mente. Penélope, dijo, con su voz suave pero imponente. Quiero que llegues al plan del que te hablé antes.
Los ojos de Penélope se iluminaron de nuevo y la decepción anterior desapareció rápidamente. Ella asintió bruscamente, comprendiendo la gravedad de lo que él estaba hablando. El plan. Era su camino a seguir, su camino para establecer control en este mundo. Bout International pronto sería una realidad y Penélope iba a ser su rostro. Por supuesto, por razones de novedad, Niklaus había insistido en que cambiara su nombre a Penélope Bout. Todo fue parte del juego, todo parte de la apariencia. Una vez establecida la empresa, ella lo adoptaría, cerrando todo el círculo. Entendido, maestro, dijo, su voz traiciona una mezcla de profesionalismo y algo más profundo. Niklaus asintió bruscamente. Y recuerda, añadió. Tenemos muchos fondos. Úsalos sabiamente pero no tomes atajos. Las inversiones de las que les hablé seguirán fluyendo y los sistemas bancarios aún no están completamente desarrollados. Podemos explotar que lo use incorrectamente a nuestro favor. Penélope sonrió un poco, aunque su expresión siguió siendo respetuosa. Como deseas, maestro. Todo estará listo pronto. 4 años después Penélope Bout estaba en el podio, con su silueta enmarcada con el telón de fondo del brillante logotipo del Bout Enclave. Pero este momento no fue sobre su empresa, sino sobre su historia. Sus ojos recorrieron a la audiencia, llenos de figuras poderosas y gente común, cada una escuchando atentamente mientras comenzaba a hablar. Su voz era suave pero constante, rica en emoción. No fundé esta empresa por poder o fama, comenzó. Lo comencé porque, como madre, no tenía otra opción. Hizo una pausa, con la mirada distante por un momento mientras se reunía. Verás, continuó, con la voz temblando ligeramente con el peso de la memoria, hace años pasé innumerables noches junto a la cama de mi hijo en el hospital. Observé cómo luchaba por respirar, aferrándose a la vida mientras las máquinas tarareaban a su alrededor. Habría hecho cualquier cosa para mejorarlo. Y afortunadamente, tenía los medios para brindarle la mejor atención posible. La habitación estaba en silencio, con todos los ojos puestos en ella mientras hablaba. La crudeza de sus palabras cortó el habitual pulido corporativo y, por primera vez, la gente vio no solo al director ejecutivo, sino a una madre que alguna vez había estado indefensa. Pero no fue solo él, continuó, su voz se hizo más fuerte. Mientras estaba sentado allí, día tras día, vi a otras familias. Madres y padres, abuelas y abuelos, también de pie junto a los niños jóvenes para entender lo que les estaba pasando. Y sin embargo, ellos vaciló. No porque no quisieran ayudar a sus hijos, sino porque tenían miedo. Miedo al costo. Miedo al facturas, eso se acumularía después. Penélope respirando y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Vi que las familias tenían que elegir entre pagar el alquiler y pagar la medicina de sus hijos. Vi a madres llorando mientras firmaban los documentos de alta porque simplemente no podían permitirse una noche más en esa habitación estéril. Y me rompió el corazón, aunque los ayudé con todo lo que pude. Su voz se ahoga, ya que usa un pañuelo para limpiarse ligeramente los ojos. Había muchos. Vive perdido, vive mucho. También joven miró a la multitud, su voz se llenó de una furia silenciosa. Fue entonces cuando tomé una decisión. Ninguna madre, ningún padre, ninguna familia debería tener que tomar ese tipo de decisión. Y así tomé el mando. Fundé Bout International con una misión: garantizar que a nadie, sin importar sus ingresos o su estatus, se le niegue la atención médica que merece. Había un silencio en la habitación mientras ella continuaba, y el público se aferraba a cada una de sus palabras. En los últimos 3 años, hemos logrado cambios reales. Juntos, hemos reducido los costos de atención médica en un 20%. Pero déjame decirte que eso es solo el comienzo. Los ojos de Penélope se endurecieron con determinación a medida que se acercaba al borde del escenario. Esta empresa no se basó en la codicia corporativa ni en promesas vacías. Se construyó sobre el amor de una madre por su hijo. En el entendido de que cada padre lucharía con todo lo que tiene para mantener a su hijo seguro y saludable. La multitud guardó silencio, muchos visiblemente conmovidos por sus palabras. Algunos se secaron las lágrimas de los ojos. Otros simplemente observaron con asombro cómo Penélope seguía dejando su alma al descubierto. Pero la atención sanitaria es solo la primera batalla, afirmó, su tono se suaviza de nuevo. Porque me he dado cuenta de algo más, algo igual de importante. Nuestros hijos. No solo están sufriendo físicamente, sino que están sufriendo en sus mentes y espíritus. Nuestro sistema educativo les está fallando.
Ha estado estancado durante demasiado tiempo, atrapado obsoleto métodos y no preparados para ayudar a los líderes del mañana a florecer. Sonrió calurosamente, su pasión y determinación palpables. Es por eso que estoy orgulloso de anunciar hoy que Bout International se expandirá a la educación. Traeremos a nuestras escuelas la misma revolución que hemos traído a la atención sanitaria. Invertiremos en el futuro de los niños, asegurando que no solo sobrevivan sino prosperar. La habitación explotó en aplausos y Penélope se mantuvo erguida, con el corazón hinchado por la emoción del momento. A medida que los vítores se hacían más fuertes, levantó las manos en un gesto de humildad, agradeciendo a la gente por creer en su visión. Ella sonrió suavemente mientras terminaba su discurso. Esto no es solo un negocio, es un movimiento. Y juntos mantendremos a Estados Unidos saludable. Nos quedaremos con Estados Unidos fuerte. Y construiremos un futuro en el que cada niño tenga la oportunidad de hacerlo brillar. Cuando los aplausos alcanzaron un crescendo, Penélope se alejó del podio, con los ojos brillantes y prometiendo lo que estaba por venir. Y en ese momento, ella no era solo la directora ejecutiva de una empresa, sino que era la madre de un movimiento. Movimiento que había desarraigado a los Comanches al borde de cumplir un siglo en pocos años. Tan pronto como Penélope llegó a su oficina, su comportamiento confiado y autoritario se desvaneció. Dentro de la habitación espaciosa y elegantemente diseñada, Niklaus se sentó de espaldas a ella y su cabello rubio captó la luz mientras descansaba en una silla grande. A pesar de su apariencia juvenil, el poder que exudaba hacía que el aire se sintiera pesado, un recordatorio de que había algo mucho mayor dentro de él de lo que sugería la superficie. Sin dudarlo, Penélope cruzó la habitación y se arrodilló ante él, su pasión y fuerza anteriores ahora reemplazadas por una tranquilidad, reverencial sumisión. Inclinó ligeramente la cabeza, esperando su reconocimiento, esperando los elogios que había llegado a anhelar. Se había convertido casi en una segunda naturaleza para ella buscarlo, el validación de su aprobación significa más para ella que el aplauso del mundo. Niklaus giró lentamente su silla para mirarla, y sus penetrantes ojos azules la estudiaron por un momento. Su expresión era ilegible, sus pensamientos se escondían detrás de un comportamiento tranquilo, casi distante. Pero cuando finalmente habló, su voz era baja y deliberada, un toque de diversión que la atravesaba. Lo hiciste bien, dijo Niklaus, su tono mezclado con una suave aprobación que hizo que su corazón se acelerara. Su discurso fue todo lo que necesitaba para ser y más. Les has hecho creer en la causa, les has hecho confiar en ella, Boug, en ti. Los labios de Penélope se curvaron formando una sutil sonrisa ante sus palabras, aliviando la tensión en sus hombros. Los elogios de su parte, por simples que fueran, le parecieron la recompensa más alta. Ella se atrevió a mirarlo, sus ojos reflejaban admiración y algo más profundo, algo que no podía definir del todo pero que se había fortalecido en los años transcurridos desde que asumió este papel. Y ahora, continuó, ligeramente inclinado hacia adelante, has abierto la puerta a algo más grande. Expandiéndose hacia la educación, construyendo un futuro para esos niños. Es solo el comienzo. Extendió la mano, colocando una mano suavemente en la parte superior de su cabeza, un gesto que le pareció a la vez afecto y propiedad. Penélope cerró los ojos al tacto, sintiendo una oleada de satisfacción por su aprobación. Has hecho todo lo que esperaba de ti y más, dijo Niklaus en voz baja, su voz se suavizó mientras apartaba la mano. Ahora, sigue adelante. Constrúyelo todo, tal como lo hemos planeado. Por supuesto, susurró, con la voz llena de tranquila devoción. Cualquier cosa para ti, maestro. Niklaus sonrió débilmente, aunque no llegó a sus ojos. Buena chica. Ahora vuelve al trabajo. Penélope se puso de pie con gracia, con el corazón todavía latiendo con la satisfacción de sus elogios. Ella le dio una última mirada antes de girar y caminar de regreso hacia la puerta, cada paso fue decidido, impulsado por su aprobación. Chapter 15 Penélope, Origins 1. Algunas personas están siendo muy molestas, así que las subí antes de lo planeado. De todos modos, tus capítulos sin pérdidas se publicarán juntos. Tac Penélope dormía en el lujoso dormitorio al que se había acostumbrado dentro de la Torre Bout. Afuera, la ciudad siguió con su vida, pero en su mente, el mundo real se había desvanecido. Quedó atrapada en las garras de una pesadilla que le resultaba demasiado familiar. Comenzó de manera bastante inofensiva, como suelen hacer los sueños.
La pesadilla descendió sobre Penélope sin piedad como un sudario de oscuridad, arrastrándola de regreso al pasado en una noche de la que nunca podría escapar realmente. Estaba de regreso en esa casa en decadencia, el silencio opresivo roto solo por los pesados pasos de su padre moviéndose por el pasillo. Su corazón se aceleró y su cuerpo se congeló, cada instinto le gritaba que corriera, pero no había a dónde ir. Las paredes de su pequeño dormitorio parecían una jaula, atrapándola con lo inevitable. Volvía a tener 16 años, acurrucada en un rincón de la habitación, agarrando desesperadamente la manta rota a su alrededor como si pudiera protegerla del horror que se avecinaba. La puerta se estremeció bajo la fuerza de sus golpes, cada uno de los cuales le provocó una sacudida de terror en la columna. Penélope. Su voz era una vil mezcla de embriaguez y lujuria. Sé que estás ahí. No puedes esconderte de mí. Podía escuchar la voz débil de su madre desde la otra habitación, suplicando, pero no era más que ruido de fondo ahora a una distancia, una protesta desvanecida que no tenía peso contra la crueldad de su padre. La puerta finalmente cedió con una grieta astillada, y allí estaba él, llenando la puerta con su enorme figura. Tenía los ojos inyectados en sangre, su aliento apestaba a alcohol cuando entró a trompicones en la habitación y su mirada se fijaba en ella como la de un depredador que había acorralado a su presa. ¿Por qué tienes que hacer esto difícil? Él sorbió, avanzando hacia ella. Todas sois mías, niña. El aliento de Penélope se enganchó y su corazón latía tan fuerte en su pecho que pensó que podría explotar. Se presionó contra la pared, pero no había a dónde ir ni salida. Él estaba sobre ella en segundos, sus manos ásperas la agarraron mientras ella luchaba por alejarlo. Él rasgó su vestido, rasgando la delicada tela mientras ella gritaba y peleaba con todo lo que tenía. Su peso la presionó y sintió que la horrible realidad de lo que estaba a punto de suceder se asimilaba. No. Ella lloró, con la voz cruda y desesperada. Ella golpeó debajo de él, sus uñas le arañaron la cara y sus piernas patearon salvajemente, pero él era demasiado fuerte, demasiado pesado. A medida que sus manos bajaban y su mal aliento se calentaba contra su cuello, Penélope sintió que lo último de su miedo se transformaba en otra cosa, la supervivencia animal pura. En un momento de claridad desesperada, hizo lo único que se le ocurrió. Ella lo mordió. Difícil. Sus dientes se hundieron en la suave carne entre sus piernas que en ese momento estaba abierta al mundo con toda la fuerza que podía reunir, y el sabor de la sangre llenó su boca. Su padre soltó un grito, un gemido agudo y agonizante, y su cuerpo se alejó de ella. Cayó hacia atrás, agarrándose, con el rostro contorsionado por el dolor y la conmoción. Penélope no perdió ni un segundo. Se puso de pie y su vestido roto apenas se aferraba a ella mientras salía corriendo hacia la puerta. Su padre seguía gritando, retorciéndose en el suelo en agonía, pero ella no miró hacia atrás. Corrió por la casa, salió por la puerta principal y entró en el aire frío de la noche. Ella no dejó de correr. El viento le picó la cara, las lágrimas desdibujaron su visión, pero siguió adelante. No sabía a dónde corría, solo que tenía que alejarse lo más posible de esa casa, de ese hombre. La oscuridad de la noche se la tragó entera, pero por primera vez en años. El joven Penélope sintió algo cercano a la esperanza. Ella era libre. La pesadilla no terminó con su fuga. Mientras Penélope dormía, su sueño cambió, hundiéndola más en los recuerdos que hacía tiempo que había enterrado. Ya no corría por las calles, ya no huía de las manos monstruosas de su padre. Ahora se encontró parada en la pequeña y deteriorada casa de la pareja que la había acogido después de que ella se escapó. La pareja amable. En su sueño, el yo más joven de Penélope era esperanzador, con los ojos muy abiertos y aliviado. La pareja, Mary y Joseph, la encontraron acurrucada detrás de una tienda de comestibles y le ofrecieron refugio. Había estado tan desesperada, tan destrozada, que se convenció de que estos extraños eran su salvación. Le dieron comida, una cama e incluso la matricularon en la escuela. Se sintió como una segunda oportunidad de vida, un milagro después de todo lo que había soportado. Pero el sueño se retorció y la verdad que ella se había negado a ver en aquel entonces comenzó a emerger, como si quitara las capas de su propio engaño. La pareja que parecía tan generosa era todo lo contrario. La mantuvieron como poco más que una sirvienta. Sus días estaban llenos de interminables tareas: fregar pisos, lavar platos, lavar la ropa.
La hacían trabajar por cada miga de comida, por cada fragmento de bondad que pretendían ofrecer. En el sueño, Penélope observó cómo su yo más joven arrastraba una pesada canasta de ropa subiendo las escaleras, con los brazos temblando de cansancio. Su ropa estaba raída y hecha a mano en alguna venta en el patio trasero. Eran harapos, lavados lo suficiente para lucir decentes pero aún ásperos y desgastados contra su piel. No tenía otras opciones, ni otra ropa que ponerse, pero se había dicho a sí misma que no importaba. Estaba mejor que antes. Al menos eso es lo que quería creer. En realidad, la pareja la había visto nada más que mano de obra barata. Se había convertido en un fantasma en su casa, alguien que hacía el trabajo que no quería hacer ellos mismos. La trataron como si su existencia fuera una carga que toleraban generosamente. Sin embargo, a pesar de todo, Penélope se había aferrado a la ilusión de seguridad. Se dijo a sí misma que era suficiente que tuviera suerte, incluso, de haber escapado de su padre y haber encontrado un lugar donde quedarse. Era mejor que las calles. Tenía que serlo. Pero incluso en este falso santuario, el destino no había terminado de gastarle sus crueles trucos. En su sueño, Penélope se veía en la escuela, sentada sola en un escritorio, con los ojos cansados pero llenos de una frágil esperanza. Fue aquí, cuando tenía 16 años, donde conoció a él Robert. Él era mayor, 5 años mayor que ella, con una ventaja áspera que la había intrigado y aterrorizado. No era como los otros chicos de la escuela. Parecía peligroso, emocionante de una manera que hacía que su corazón se acelerara por razones que ella no entendía. Mirando hacia atrás, Penélope supo que nunca lo había amado de verdad. Ella solo había estado desesperada, desesperada porque alguien se preocupara, porque alguien la hiciera sentir como si no estuviera sola en el mundo. Robert había visto esa desesperación y la había utilizado a su favor. Había sabido interpretar el papel del atento novio mayor, colmándola de atención y afecto lo suficiente como para hacerle creer que a él le importaba. En el sueño, Penélope observó cómo su yo más joven caía en sus brazos, sonriendo, con las mejillas sonrojadas por la ingenua creencia de que finalmente había encontrado el amor. Pero no fue amor. Fue manipulación, simple y llanamente. Robert nunca la había amado. Él solo había visto su vulnerabilidad y la había explotado. Pero en ese momento Penélope no podía verlo. Estaba cegada por la necesidad de que la quisieran y la cuidaran. Estaba tan hambrienta de afecto que había caído directamente en su trampa, confundiendo su posesividad con devoción. En su sueño, volvió a ver que todo se desarrollaba. Su yo más joven se reía de sus chistes, tomaba su mano y lo miraba con ojos abiertos y confiados. Hizo que el estómago de Penélope se torciera. Chapter 16 Penélope, Origins final. Lo siento, capítulo inacabado subido. 3 años más tarde, la vida de Penélope se había convertido en una vertiginosa confusión, desesperación y malas decisiones. La otrora esperanzada muchacha que había imaginado un nuevo comienzo en el pequeño pueblo prácticamente había desaparecido. En su lugar había alguien endurecido, alguien que se había aferrado a las cosas equivocadas en un intento de escapar del trauma de su pasado. Su relación con Robert la había consumido por completo. Había empezado a pasar cada vez más tiempo en su casa, faltando a clases, evitando a la pareja que la había acogido. Sus estudios se habían convertido en un recuerdo lejano y la pequeña esperanza que alguna vez había alimentado de una vida mejor se estaba desvaneciendo lentamente. No fueron solo sus notas las que se desmoronaron, sino que la vida en la casa de la pareja también se deterioró. Al principio, habían tolerado su ausencia, quejándose de que era perezosa e ingrata, pero a medida que pasó el tiempo, su paciencia se fue agotando. No tenían ningún apego real hacia ella, ninguna preocupación genuina por su bienestar. Ella era una carga, nada más, y como pasaba menos tiempo en casa, decidieron que ya habían tenido suficiente. Penélope recordó el día que la echaron. Había estado lloviendo, el cielo era de un gris intenso que coincidía con el peso de su pecho. Una noche había llegado a casa tarde, empapada por el aguacero, solo para encontrar sus cosas empacadas y dejadas junto a la puerta principal. La pareja se había parado en la puerta, con el rostro torcido de disgusto. «Nunca estás aquí», había dicho Mary bruscamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Crees que te dejaremos vivir aquí gratis cuando ya ni siquiera te molestes en hacer tus tareas? No dirigimos una organización benéfica».
José había asentido de acuerdo, con los ojos fríos. Ya no eres un niño. Si quieres pasar todo tu tiempo con ese chico, entonces puedes irte a vivir con él. Hemos hecho más que suficiente por ti. Penélope había intentado suplicarles, pero fue inútil. Ya habían tomado una decisión. No tenía a dónde ir, nadie a quien recurrir. La seguridad a la que una vez se había aferrado no había sido más que otra ilusión. Y así se fue, llevándose lo poco que tenía consigo. Fue directamente a la casa de Robert, con la esperanza de que él le ofreciera consuelo, pero lo que encontró fue una forma retorcida de consuelo que solo profundizó su desesperación. Era tarde esa noche cuando Penélope se encontró en la habitación de Robert, con el aire lleno de hedor a sudor, humo y algo más oscuro que no podía colocar. Se había acostumbrado a la neblina de drogas que parecían flotar en el aire cada vez que estaba con él, aunque siempre había tenido cuidado de evitarlas ella misma. Ella lo había visto a él y a sus amigos darse el gusto innumerables veces, con los ojos vidriosos, los movimientos lentos y desapegados, pero siempre se había dicho a sí misma que no se hundiría a ese nivel. Es esta noche. Penélope estaba sentada en el borde de su cama, con los brazos apretados alrededor de ella. Sus pensamientos estaban confusos, su mente era una tormenta arremolinada de ansiedad y arrepentimiento. Había puesto en peligro todo lo relacionado con los estudios, su futuro y la frágil estabilidad por la que había luchado tan duro para mantenerse. Ahora ya no le quedaba nada. Robert, tendido en la cama junto a ella, miró con una sonrisa perezosa. Tenía los ojos vidriosos y los movimientos lentos, pero había una nitidez en la mirada que la inquietaba. Se acercó a una pequeña caja destartalada en la mesita de noche y sacó una pequeña bolsa de pólvora, sosteniéndola entre sus dedos. Vamos, Pen, dijo en voz baja, con su voz goteando de falso afecto. Necesitas relajarte. Estás demasiado tenso. Sacudió la cabeza y el estómago se retorció en nudos. No, Roberto. No quiero. Te lo dije, no hago esas cosas. Él se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza como si ella hubiera dicho algo tonto. No es gran cosa, cariño. Solo una vez. Te ayudará a sentirte mejor, lo prometo. Se inclinó más cerca y su aliento se calentó contra su piel mientras le susurraba al oído. Confías en mí, ¿verdad? Su corazón la golpeó en el pecho mientras miraba el bolso en su mano. Al menos confiaba en él, se había convencido de que sí. Había sido la única constante en su vida durante tanto tiempo, la única persona que le había prestado atención, que le había mostrado algún tipo de cariño, incluso si estuviera torcido. Y ahora, sin ningún otro lugar a donde ir, se sentía atrapada. Quería decir que no, pero el miedo a perderlo, a estar completamente sola, la mordió. Robert vio su vacilación y presionó aún más, su voz era suave y relajante, pero había una oscuridad debajo, un borde de control que ella no podía ignorar. Pruébalo, Pen. Para mí. Sus manos temblaron mientras tomaba la bolsa pequeña. Podía oír su corazón latiendo en sus oídos, su mente le gritaba que se detuviera, pero su cuerpo la traicionó. Estaba desesperada por olvidar, desesperada por sentir algo más que el peso aplastante de su vida. Dudó un momento más antes de ceder. Robert la guió a través de los movimientos, con las manos suaves pero insistentes. Él hizo que pareciera tan fácil, tan inofensivo, y ella quería creerle. Quería creer que esto ayudaría, que haría desaparecer el dolor. Pero ella estaba equivocada. Después de esa fatídica noche, la vida de Penélope se convirtió en una neblina de entumecimiento impulsado por las drogas. Los días se convirtieron en noches y el mundo fuera de la habitación de Robert se convirtió en un recuerdo lejano. Ella nunca luchó contra él. Ella ya no tenía la fuerza ni la voluntad. Las drogas que le dio embotaron sus sentidos, nublando sus pensamientos, haciendo que todo pareciera distante, surrealista. El toque de Robert, que alguna vez fue simplemente manipulador, ahora se convirtió en una constante, su presencia siempre estaba ahí cuando ella regresaba a la conciencia. Ella nunca se resistió a él. Al principio, hubo destellos de vergüenza, destellos de su antiguo yo tratando de salir a la superficie. Pero Robert siempre se apresuraba a calmarla, susurrándole al oído mientras la mantenía cerca. Está bien, cariño, decía, cepillándose el pelo de la cara con una suave sonrisa. Eres tan hermosa cuando simplemente te relajas. Solo deja que suceda, no luches contra ello.
Penélope lo miraba fijamente con ojos vidriosos, apenas comprendiendo sus palabras, con la cabeza nadando en la niebla de las drogas. No le quedaba pelea, solo una hueca aceptación de su nueva realidad. Ver. Robert murmuraba besándole el cuello. Te amo, Penélope. Nadie más te cuidará como yo. Y ella le creyó. O, al menos, ella quería hacerlo. En su neblina drogada, sus mentiras se convirtieron en su verdad, y ella se encontró apoyándose en él, necesitando su presencia solo para sentir algo, cualquier cosa. Su manipulación se había apoderado de ella por completo y ella ya no cuestionaba la incorrección de todo. Era más fácil de aceptar que afrontar el horror de lo que se había convertido su vida. Las semanas se convirtieron en meses y el control de Robert sobre ella se profundizó. Penélope se encontraba cada vez más despertando con rostros desconocidos, su cuerpo utilizado por hombres que no conocía. Se movía de su sueño drogado, con la visión borrosa, solo para ver a 2 o 3 hombres en la habitación con Robert, todos ellos riendo y hablando como si ella ni siquiera estuviera allí. Ella es la puta perfecta, hombre, decía Robert, sonriendo mientras servía bebidas para sus amigos. No pelea, no se queja. Ella es exactamente lo que necesitas después de un largo día. Penélope nunca dijo una palabra. Ella no pudo. Las drogas la mantuvieron dócil, con la mente demasiado confusa para formar pensamientos coherentes, y mucho menos resistir. Ella yacía allí, mirando fijamente el techo mientras se turnaban con ella, sintiendo nada más que el eco lejano de dolor y humillación. Solo relájate, Penélope, decía Robert mientras se presionaba contra ella. Todo está bien. Eres mía y yo siempre cuidaré de ti. Y en su estado debilitado, lo aceptó. No tenía a nadie más, a ningún otro lugar a donde ir. Esta era su vida ahora tonta, rota y a merced del hombre que una vez había prometido amarla. Penélope había olvidado lo que se sentía al resistirse. Durante meses, se había hundido cada vez más en una aceptación hueca de su existencia, su voluntad erosionada por el ciclo constante de abuso y estupor inducido por las drogas. Había llegado a creer que esto era todo lo que era ahora esclava, una criatura debajo de la humanidad, vivir solo para servir a los deseos de hombres que la veían como nada más que un objeto. Su mente se retorció y retorció para sobrevivir, adaptándose al papel al que se había visto obligada. El entumecimiento era más fácil que el dolor. Hasta que no lo fue. Un día, Penélope despertó de su niebla, el peso de algo diferente en el aire que la sacaba de su habitual olvido. Su cabeza palpitaba cuando su visión se enfocaba. El familiar dolor sordo en su cuerpo persistió, pero algo andaba mal. Los sonidos habituales de la voz de Roberto, de la risa de sus amigos, estaban ausentes. En cambio, un fuerte silencio se cernía en la habitación como una tormenta a punto de estallar. Parpadeó, empujándose lentamente hacia arriba sobre los brazos temblorosos. Sus ojos se abrieron mientras contemplaba la escena a su alrededor. Cadáveres. Cuerpos sin vida y ensangrentados yacían esparcidos por el suelo, con los ojos abiertos en permanente terror. El hedor a muerte llenó la habitación y el corazón de Penélope la golpeó en el pecho, con un sudor frío que le atravesó la piel. Los amigos de Robert, hombres que había visto innumerables veces, estaban reducidos a formas grotescas y retorcidas, con el cuerpo destrozado y el cuello con marcas de mordeduras. Y luego ella la vio. Una mujer rubia estaba en el centro de la habitación, sosteniendo a uno de los amigos de Robert por el cuello. El cuerpo del hombre se retorció débilmente y su rostro se contorsionó en agonía cuando los afilados dientes de la mujer se hundieron en su cuello. La sangre brotó de la herida, manchándose los labios y la barbilla mientras bebía profundamente. El aliento de Penélope quedó atrapado en su garganta, congelada por el terror mientras observaba a la mujer alimentarse. Las luchas del hombre se debilitaron y sus ojos retrocedieron mientras su cuerpo quedaba inerte. La mujer rubia lo arrojó descuidadamente a un lado, como un muñeco de trapo. Su cadáver cayó al suelo con un ruido sordo. La mujer se volvió hacia Penélope y sus ojos brillaban en un tono rojo sangre profundo. Venas oscuras palpitaban alrededor de sus ojos y su boca, manchada de sangre fresca, se retorcía en una sonrisa cruel. La vista era monstruosa, algo sacado de las peores pesadillas de Penélope. Sus miradas se bloquearon durante un momento largo y horrible. Penélope no podía moverse, no podía respirar. Estaba demasiado aterrorizada para siquiera gritar.
La mujer rubia la miraba de arriba a abajo, con su expresión rizada de disgusto. Patética, murmuró con un fuerte acento, su voz fría y llena de desprecio. Sin decirle una palabra más, la mujer desapareció borrosa, dejando a Penélope solo en la habitación de la muerte. Penélope se sentó allí durante lo que pareció una eternidad, con su mente luchando por comprender lo que acababa de suceder. Lentamente llevó las rodillas al pecho, abrazándolas con fuerza mientras temblaba incontrolablemente. No tenía idea de qué era esa criatura ni por qué se había salvado. Todo lo que sabía era que la pesadilla en la que pensaba que vivía se había convertido en algo mucho peor. No estaba segura de que era más aterrador de haber vivido meses de abuso sin una pizca de resistencia, o de que algo tan monstruoso hubiera decidido que ni siquiera valía la pena matarla. Chapter 17 Master 1. Si alguien vuelve a estar directamente en este capítulo después de leer el capítulo anterior, vuelva a leerlo, ya que accidentalmente subí un capítulo sin terminar. Se sentó lentamente, estirando los brazos mientras la rigidez del sueño abandonaba su cuerpo. La habitación todavía estaba oscura, pero el tenue resplandor del sol naciente comenzó a arrastrarse por el horizonte, proyectando suaves rayos de luz a través de las persianas. Se pasó una mano por el pelo y suspiró antes de levantarse de la cama. Acolchada por el suelo hasta el baño, con los pies fríos contra las baldosas. La mañana todavía era tranquila, salvo por el suave zumbido del tráfico lejano. Al girar el pomo de la ducha, dejó que el agua fría cayera sobre ella, despertando sus sentidos. Mientras estaba bajo el agua, la mente de Penélope volvió a saber cuánto había cambiado su vida a lo largo de los años. Apenas había sobrevivido después de escapar de ese infierno con Robert, esos días llenos de oscuridad y desesperación. Recordó el aislamiento, viviendo de momento en momento, evitando cualquier conexión real con los demás. Había pensado que quedaría atrapada en ese ciclo interminable de supervivencia, llevando consigo el peso de su trauma dondequiera que fuera. Pero luego encontró trabajo en el orfanato como cocinera, una forma de escapar de los inquietantes recuerdos. Los niños allí no hacían preguntas y la rutina de preparar las comidas la mantenía ocupada. No fue mucho, pero fue suficiente para ayudarla a empezar a sanar, de forma lenta pero segura. Era más fácil esconderse detrás de sus deberes que afrontar el pasado. Sin embargo, todo cambió en ese fatídico día. Ese día la habían llamado para encontrarse con un chico extraño llamado Niklaus. Un niño transferido, había dicho el personal. Pero cuando lo miró, vio algo más. Había un poder en su mirada, una sonrisa de complicidad en su comportamiento que la inquietó. No se parecía a ningún niño que hubiera conocido antes. Y luego sucedió que dio su primera orden. No una solicitud, sino un pedido. Su maestro, lo había pensado amargamente en aquellos momentos posteriores. Penélope había seguido al niño Niklaus por curiosidad. Era extraño, mientras ella todavía estaba algo consciente de sus acciones, había una atracción innegable hacia él a la que no podía resistirse. Algo en él la intrigaba de una manera que ella no podía explicar. Sus colegas del orfanato, por el contrario, habían caído completamente bajo su dominio. Su comportamiento se había desplazado hacia uno de obediencia silenciosa, y cada una de sus acciones estaba alineada con los caprichos del niño. Era como si su libre albedrío hubiera desaparecido, reemplazado por una lealtad inquebrantable en Niklaus. Penélope, sin embargo, se mantuvo consciente. Ella lo observó con atención y vislumbró cómo planeaba algo. Se mantuvo reservado, garabateando en cuadernos o mirando mapas con una intensidad escalofriante. Luego, hubo esos momentos en los que reveló su poder, como el momento en que ella lo vio volar, elevándose directamente hacia el cielo con una facilidad que la dejó sin palabras. Ella nunca había visto algo así. En ese momento ella no sabía qué pensar. No podía entender quién era o qué era Niklaus. Pero luego regresó un día, más frío que antes. Cuando Niklaus regresó ese día después de que la gente extraña se hubiera entrometido en el orfanato, su comportamiento era más gélido que nunca. Se paró ante Penélope, con los ojos calculando, su voz se enfrió cuando le ordenó que reuniera algo de metal y organizara una agencia de construcción para comenzar los trabajos de excavación en una región aislada en las afueras de Mystic Falls. Yo me encargaré de la adquisición del terreno, dijo, como si fuera un asunto trivial cuando ella lo pidió. Penélope asintió y se giró para irse, listo para cumplir la tarea.
Pero justo cuando estaba a punto de partir, Niklaus la llamó. Sé que no estás completamente bajo mi compulsión, dijo, con su mirada penetrante fijada en la de ella. Penélope se congeló y sintió un escalofrío recorriendo su columna. Eres diferente, continuó, acercándose. Tienes más ki que la mayoría de la gente. Tu cuerpo ha estado sacrificando tu sentido de ti mismo para mantenerte pasando por cualquier infierno por el que hayas pasado. Es por eso que la compulsión no se ha apoderado completamente de ti. La mente de Penélope se aceleró. Ella no entendía completamente de qué estaba hablando, pero sentía la verdad en sus palabras. Su pasado, el trauma, la supervivencia, los años de tormento, la habían cambiado de una manera que nunca se dio cuenta. Debes tener algo de talento, añadió, con su tono casi indiferente, como si reconociera algo raro pero de poca importancia para él. Con eso, la despidió agitando la mano y Penélope, aunque conmocionado por su perspicacia, fue a cumplir sus órdenes. Después de que se construyó la cámara en lo profundo de las afueras de Mystic Falls, Niklaus le había dado a Penélope una orden simple pero severa: tráele comida de vez en cuando y no le hable nada de él a nadie. Ella obedeció sin lugar a dudas. Pasaron los meses. Penélope observó desde las sombras cómo Niklaus se sumergía en libros, aprendiendo por sí mismo diversas artes marciales con un enfoque casi antinatural. Practicaba implacablemente, su cuerpo joven se movía con una precisión que contradecía su edad, perfeccionando habilidades que parecían mucho más allá de su edad. Cuando él no estaba entrenando, ella a menudo lo encontraba meditando, con su energía enrollándose y moviéndose como una tormenta esperando a romperse. El punto de inflexión se produjo una noche cuando, en lugar de despedirla después de entregarle la comida, Niklaus simplemente la miró y dijo: quédate. Penélope parpadeó, confundida. Ella dudó un momento y luego se sentó cerca de él, sin estar segura de lo que se esperaba de ella. El silencio se extendía entre ellos, espeso y pesado, mientras continuaba su meditación. Siéntete más cerca, añadió después de una larga pausa, con los ojos todavía cerrados y la voz suave pero imponente. Nervioso, Penélope se acercó. Podía sentir la tensión en el aire a su alrededor, como si estuviera rodeado por una fuerza invisible. Por primera vez en meses, se sintió nerviosa con el chico frío. Algo en su presencia la hizo sentir hormigueo y ella era consciente de que él era consciente de algo más que el mundo físico que lo rodeaba. ¿Sabes por qué te pedí que te quedaras? Niklaus preguntó de repente, abriendo los ojos y mirándola. Penélope sacudió ligeramente la cabeza, sin saber qué decir. Después de todo no lo hizo. Ya sabes, díselo. Niklaus, con el rostro todavía inquietantemente tranquilo, miró a Penélope con una curiosidad distante antes de hablar. Estoy a punto de intentar algo. Arriesgado, dijo con la voz plana. Voy a absorber tu energía vital. Antes de que ella pudiera procesar sus palabras, su mano la presionó firmemente contra su cabeza. Al principio no sintió más que un ligero calor, luego una sensación de hormigueo que rápidamente se convirtió en un dolor abrasador e insoportable. Sentía como si su esencia misma estuviera siendo drenada de su cuerpo, cada celda gritando de agonía. Ella chilló y su cuerpo se retorció mientras intentaba alejarse de él, pero una fuerza invisible la mantuvo en su lugar. De repente, esa fuerza se hizo añicos y ella fue arrojada hacia atrás, con su visión borrosa y oscureciéndose por los bordes. Por un momento, sintió que caía en la inconsciencia y su mente entraba y salía. Cuando volvió en sí, jadeando en busca de aire, Penélope se encontró con un espectáculo horrible. Niklaus estaba frente a ella, sin la mano por completo y con el muñón humeando. Todo su cuerpo parecía un cadáver carbonizado, con la piel ennegrecida y agrietada como si lo hubieran quemado vivo. El único ojo que le quedaba brillaba de un rojo aterrador y sus músculos brillaban como lava fundida, el calor irradiaba desde su piel. El aliento de Penélope quedó atrapado en su garganta. Ella no podía moverse, no podía hablar. Todo lo que podía hacer era mirar con horror cómo el joven al que había estado sirviendo parecía al borde de la desintegración. Pero luego, lentamente, el rojo abrasador de su ojo comenzó a desvanecerse, su piel comenzó a volver a unirse, y el vapor se elevó a medida que su carne se reparaba a una velocidad aterradora. Los restos carbonizados de su cuerpo comenzaron a sanar ante sus ojos, las grietas sellaron y la apariencia fundida retrocedió.
El ojo de Niklaus volvió a su habitual mirada fría y la mano que le faltaba comenzó a regenerarse, formándose huesos y tendones, seguidos de músculos y piel. En cuestión de momentos, parecía casi intacto, aunque el aire seguía humeando. Flexionó su mano recién formada y miró a Penélope, su expresión neutral, como si lo que acababa de ocurrir no fuera nada fuera de lo común. Interesante, murmuró, con la voz tranquila pero no exenta de decepción. Parece que la absorción de energía vital tiene una fuerte reacción. Chapter 18 Starcaped Savior. Informe especial de V-News de Mystical Homelander. Toma de apertura una sala de redacción elegante y moderna. Detrás del escritorio se sienta un hombre mayor con el pelo canoso y una sonrisa jovial. Su nombre, Walter Jennings, muestra en negrita en la pantalla. Walter Jennings sonriendo cálidamente. Buenas noches, amigos. Soy Walter Jennings y esta noche tengo una historia para ti que parece sacada de uno de esos cómics que todos solíamos leer cuando éramos niños. Y créanme, incluso en todos mis años detrás de este escritorio, nunca había visto algo como esto. Walter se inclina un poco, un brillo juguetón en su ojo. Walter Jennings, entonces, ¿quién es esta vez nuestro caballero de brillante armadura? ¿Quién estoy bromeando? Ya lo sabes, Homelander. Y vaya, nos dio algo de qué hablar. Corte a imágenes de Homelander en acción durante el super ciclón Paradis. La cámara recorre la devastación y luego se acerca a las nubes de tormenta. De repente, aparece Homelander, con su capa negra ondeando con el viento feroz y un rayo negro salvaje brillando alrededor de su mano. Walter Jennings, voz en off, su tono se emociona. Ahora, si aún no has visto esto, abróchate el cinturón. El ciclón atravesaba las costas y luego, justo en el momento justo, llega Homelander. No solo rescata a las personas atrapadas entre los escombros, sino que va un paso más allá, o, supongo que debería decir, un golpe más lejos. Corte al momento crucial. Homelander le da cuerda al brazo y el rayo negro cruje salvajemente alrededor de su puño. Luego, con un fuerte puñetazo, levanta el puño. Los grandes vientos se acumulan a medida que las nubes se separan. Walter Jennings, voz en off, con Aue. No es solo un simple golpe, es como ver una fuerza de la naturaleza luchar contra otra fuerza de la naturaleza. La tormenta se desmoronó como si no fuera más que niebla. ¿Y ese rayo? Te hace preguntarte si hay más en este tipo de lo que parece. ¿Mítico? ¿Sobrehumano? Tú decides. Corta de regreso al estudio, donde Walter Jennings sonríe como si acabara de ver lo mejor que jamás haya visto. Walter Jennings, ahora he visto algunas cosas en mi época, pero ver a un hombre derribar un ciclón con sus propias manos. Esa es la primera vez, incluso para mí. Y déjame decirte. El metraje me parece directamente místico, como algo sacado de una antigua leyenda. Cortar a imágenes más antiguas de Walter Jennings sentado en una silla en un barco, luciendo angustiado. Homelander flota en el aire ante él y le ofrece una mano para ayudarlo a levantarse. El metraje es granulado pero aún lo suficientemente claro. Walter Jennings, voz a ver. Te dejaré entrar en un pequeño secreto. Una vez tuve el placer de conocer al hombre mismo. Fue hace unos años cuando estaba, digamos, temporalmente varado en un barco. Historia larga, tal vez para otro día. Pero ahí estaba yo, no había tierra a la vista, ¿y quién aparece? Nada menos que Homelander, cabo y todo. Ni siquiera dijo una palabra, simplemente me recogió como si no pesara nada y me llevó de regreso a un lugar seguro. Apuesto a que le envié una nota de agradecimiento, aunque no estoy seguro de dónde enviarla. Vuelva a las imágenes del ciclón, que muestran las consecuencias. Cielos tranquilos, supervivientes ayudados por equipos de emergencia y Homelander volando silenciosamente. Walter Jennings, voz a ver. La gente del pueblo quedó asombrada. En un momento, estaban luchando por sus vidas contra la tormenta más mortífera que jamás habían visto. El siguiente, fue tranquilo gracias a este hombre con capa de estrella que ha estado apareciendo justo cuando el mundo más lo necesita. Corte a una entrevista con una mujer local, parada entre los escombros. Sus ojos están muy abiertos de incredulidad mientras habla. Sobreviviente salió de la nada, justo cuando pensábamos que todo había terminado para nosotros. Nunca había visto algo así en mi vida. No me importa de dónde sea ni quién sea, es nuestro salvador. Corte de regreso al estudio, Walter recostado en su silla con una sonrisa de complicidad. Walter Jennings, salvador, héroe, llámalo como quieras, pero Homelander ciertamente se ganó su lugar en los corazones de personas de todo el mundo.
Desde ese incidente de secuestro hace años hasta la devastación del Super Ciclón Paradip, ha estado apareciendo en el lugar correcto en el momento correcto. Y cada vez nos deja más preguntas que respuestas. Walter se detiene para lograr un efecto dramático y luego se ríe suavemente. Walter Jennings, saben, amigos, no sé dónde aparecerá Homelander a continuación. Pero sí sé esto, donde quiera que vaya, la gente estará mirando. Y diablos, estaré aquí, listo para hablar de ello. Entonces, de un anciano que le debe uno, le digo sigue haciendo lo que estás haciendo, Homelander. Al mundo le vendrían bien algunos más como tú. Corte la imagen icónica de Homelander agachado por el niño después del secuestro, seguido por las imágenes del ciclón nuevamente en cámara lenta. Walter Jennings voz-over. Eso es todo por esta noche, amigos. Estés donde estés, mantente a salvo, mantén la cabeza erguida y tal vez mira hacia los cielos, es posible que encuentres al héroe justo encima de ti. Soy Walter Jennings y este es V-News, tu lugar para las historias que te hacen creer en los héroes. La pantalla se vuelve negra y luego rueda créditos con música triunfante. En la habitación poco iluminada de la mansión décimo, el noticiero acababa de terminar. La sala, generalmente llena del zumbido de la conversación, ahora estaba llena de las secuelas del último segmento de V-News sobre Homelander. Scott Summers, también conocido como Cyclops, se sentó en su silla, una expresión reflexiva en su rostro. Lindgren y Kitty Pryde participaron en una animada discusión, y sus voces se superpusieron mientras debatían las acciones de Homelander. Jean, con su carácter empático, expresó una mezcla de asombro y preocupación, mientras que Kitty, siempre interesada en las últimas noticias, parecía más centrado en las implicaciones prácticas de tener a un héroe así cerca. Al borde del grupo, la última incorporación al equipo, Charis, también conocida como Mecha Morph, se destacó por su apariencia única. A diferencia de los demás, Charis no participó en la discusión. En cambio, permaneció quieta y en silencio, su cuerpo mecánico zumbaba suavemente mientras las líneas moradas pulsaban débilmente debajo de su superficie. Su rostro era un único círculo rojo, desprovisto de rasgos humanos, y se estrechaba de una manera que sugería una profunda contemplación. Charis se había unido a los X-Men hace 4 años, trayendo consigo una combinación de destreza orgánica y tecnológica que fascinaba y, en ocasiones, inquietaba a sus compañeros de equipo. Ella había creado la sofisticada pieza de tecnología clonebota que Scott usó junto con sus explosiones ópticas para usar de forma remota sus poderes de mutación, lo que demuestra sus impresionantes capacidades para construir tecnología mucho más allá de capacidades humanas. Sus mutaciones la habían convertido en una máquina orgánica viva y viscosa, capaz de integrarse y manipular la tecnología sin problemas. Mientras la habitación se llenaba de charlas animadas, Charis permaneció concentrada y su círculo rojo brillaba suavemente mientras procesaba la información. Su silencio contrastaba marcadamente con la animada discusión que la rodeaba, haciendo que su presencia fuera aún más notoria. Kitty, al notar la falta de participación de Charis, lanzó una mirada curiosa a su manera. ¿Qué opinas, Charis? Homelander es un comodín, ¿no crees? El círculo rojo de Charis se desplazó ligeramente, como si estuviera considerando la pregunta. Exhibe un nivel de poder que desafía la comprensión convencional, ella dijo que su voz es una suave mezcla de mecánica y humana. Sin embargo, sus motivaciones y el origen de sus habilidades aún no están claros. Es crucial analizar las implicaciones más amplias de sus acciones. Scott Summers, que había estado escuchando atentamente, asintió con la cabeza. Ese es un buen punto. Su poder es extraordinario, pero necesitamos comprender más sobre sus objetivos, sus orígenes. No podemos darnos el lujo de pasar por alto los riesgos potenciales. Los ojos de Lindgren se suavizaron mientras miraba a Charis. Has guardado silencio sobre esto por una razón, ¿no? El círculo rojo de Charis pareció oscurecerse momentáneamente mientras hablaba. Sí. La naturaleza de sus habilidades y la demostración de poder sugieren un nivel de control e intención que merece precaución. Debemos permanecer vigilantes y perspicaces. La habitación cayó en un silencio contemplativo mientras los X-Men absorbían las palabras de Charis. Hecho con su parte. Charis salió de la habitación, con su rostro mecánico inexpresivo mientras caminaba por el pasillo. El zumbido rítmico de sus componentes mecánicos era el único sonido que acompañaba sus pasos. Su mente estaba concentrada y procesaba la información que acababa de revisar.
Cuando llegó a la entrada de su laboratorio, rápidamente cerró la puerta detrás de ella. El suave clic de la cerradura resonó en el espacio tranquilo. La visera sobre su rostro parpadeó y luego desapareció, revelando un rostro humano sin muchos rasgos. A su lado su cuerpo mecánico parece disolverse dando paso a un hermoso cuerpo. Imagen. Fue un sorprendente contraste con el impasible exterior mecánico, un rostro que mostraba preocupación y contemplación. Extraño, murmuró Charis para sí misma, con su voz ahora con un tono más suave y humano. La simulación de Ibe Moter no es correcta para este mundo. Hizo una pausa, considerando sus próximos pasos. Debería encontrar tiempo para volver a conectarme con ella, pero por ahora solo enviaré la información sobre la desviación que he recopilado hasta ahora. Con un movimiento practicado, Charis levantó la mano y presionó un botón escondido en un costado de su cabeza. Un pequeño cubo con forma de cristal emergió de un compartimento dentro de ella y su superficie reflejaba las luces fluorescentes del laboratorio. Colocó el cubo en un dispositivo cilíndrico en forma de copa en su banco de trabajo. Un breve momento de concentración le permitió activar el dispositivo con un pensamiento. La copa emitía un suave brillo y luego el cubo desapareció, absorbido por los sistemas internos del dispositivo. Los datos que contenía se transmitirían a su red madre para una mayor toma de decisiones. Charis miró el dispositivo ahora vacío, su expresión pensativa. En los confines del espacio, más allá de los límites del universo observable, se encontraba una extensión tan vasta y enigmática que desafiaba la comprensión humana. Era un reino donde los bordes del universo estaban marcados por un caparazón oscuro, un vacío salpicado solo por tenues líneas rojas que se entrecruzaban a través de la oscuridad. Esta barrera encapsulaba todo lo que había dentro del universo más allá de ella, con nada más que oscuridad infinita extendiéndose más allá. En el centro de este mar inexplorado de máquinas existía una máquina colosal, mucho más grande de lo que cualquier dimensión física podía medir. Era una construcción incomprensible, cuya esencia misma se extendía a través de los límites del universo y más allá, hasta el abismo de la nada. Dentro de esta gigantesca máquina, un único círculo rojo, enorme más allá de la escala, cobró vida. Este círculo, un punto focal de poder inimaginable, comenzó a zumbar energía mientras procesaba los datos transmitidos desde el pequeño cubo. Los datos, enviados desde el dispositivo de Charis, llegaron a esta entidad monolítica mucho antes de que el propio tiempo pudiera reanudar su flujo habitual a través del multiverso. Desde el círculo rojo, innumerables líneas se extendían hacia afuera, trazando los contornos de una enorme estructura esférica. Esta estructura, una fusión de muchas conchas, representaba los universos que había absorbido. Cada capa era un universo que alguna vez fue vibrante, ahora reducido a meros componentes de procesamiento, asimilados a la vasta red de la máquina. Cada forma de materia y antimateria, cada fragmento de vida, se había convertido en partes de este mecanismo cósmico. El círculo rojo, que vibraba con una energía oscura y siniestra, temblaba ligeramente. Parecía irradiar una forma de diversión mientras procesaba el fracaso de la simulación. La risa era un sonido inquietante, resonando con el conocimiento de innumerables universos consumidos y la asimilación continua que continuaba sin pausa. La vasta máquina, con su extensa red y presencia omnipotente, era una bestia de inteligencia cósmica que veía el universo como poco más que un rompecabezas por resolver en su tiempo libre. El fracaso de una simulación, trivial en su gran esquema, fue un momento de diversión en sus interminables cálculos. Chapter 19 Contemplations. Después de sus actos heroicos, Niklaus Vogt bajó al sótano de la Torre Vogt. El ambiente elegante y prístino de los pisos superiores quedó muy atrás mientras descendía a la oscuridad de su verdadero dominio. Aquí abajo, en el frío y metálico laberinto de maquinaria y experimentos, se encontraba el núcleo de sus operaciones ocultas, su verdadero trabajo. Pasó junto a las vainas llenas de cuerpos disecados flotando en una solución de preservación, restos de sus esfuerzos pasados. En 1995, cuando el Capitán Marvel había sido el objetivo principal de otros. Niklaus había centrado su atención en logros más inmediatos: capturar soldados Kree para experimentar. Si bien el Tesseracto se le escapó de las manos, lo consideró un revés menor. No estaba preparado para utilizarlo al 100%. Pero algún día, con el conocimiento y la tecnología adecuados, lo reclamaría. Por ahora, su atención se centró en algo más alcanzable: el compuesto V.
Utilizando la fisiología Cree como base, trabajó para desarrollar una versión nueva y rudimentaria del compuesto. Podría haberlo probado él mismo, pero el riesgo era demasiado alto. Lo último que quería era un incidente que deformara la realidad, que estuviera fuera de su control. Su paranoia lo llevó a perfeccionar su control sobre cada parte del proceso. Después de todo, el control creó un buen producto. A medida que se aventuraba más profundamente en el laboratorio, su atención se centró en lo que había más allá de las cápsulas cree sus superinvestigadores. No se trataba de científicos comunes y corrientes, sino de convictos reunidos en los rincones más oscuros de la sociedad. Sus crímenes fueron tan viles que su destino quedó sellado mucho antes de que Niklaus los pusiera en sus manos. Eran monstruos, pero tenían sus usos. Niklaus había reconstruido meticulosamente sus mentes, conectándolas en una compleja red de pensamiento, formando una supercomputadora orgánica y singular. Pero no fue ingenuo. Sabía que nunca se podría permitir que algo tan peligroso se volviera rebelde. Cada miembro de esta mente colmena estaba bajo su completo dominio. Cada día, afirmaba su control sobre ellos, reforzando su dominio de modo que ni un solo pensamiento se le escapaba. Ni siquiera podrían rebelarse si quisieran, con los 4 chips autoimplosivos implantados en sus cuerpos, asegurando su cumplimiento. Pero eso era solo una salvaguardia, el verdadero poder residía en su constante dominación mental. Niklaus sonrió cuando se acercaba a la red. Hoy había venido a añadir otro miembro a este retorcido conglomerado de mentes. El gobierno, cegado por el éxito y la popularidad de Vogue, había hecho la vista gorda ante sus operaciones más siniestras. La imagen pública de Vogue se había disparado, y Homelander, el héroe que adoraban, ayudó a consolidar su lugar en la cima. Los medicamentos baratos, la mejora de la atención sanitaria y una serie de empresas exitosas habían silenciado a la mayoría de los críticos. Los que se atrevieron a hablar, los que desafiaron el dominio de Vogue, pronto se encontraron ausentes. Algunos desarrollaron deseos repentinos de tomar largas vacaciones y, según el destino, a menudo sufrieron accidentes desafortunados en lugares donde ni siquiera Homelander pudo salvarlos a tiempo. Coincidencia, por supuesto. El gobierno estaba contento. Vogue estaba prosperando y los planes de Niklaus se estaban desarrollando perfectamente. Detrás de escena, continuó construyendo su imperio de forma cuidadosa y meticulosa, siempre bajo su control. Bienvenido al redil, murmuró Niklaus mientras el miembro más nuevo estaba conectado a la red. Otra mente, otra pieza del rompecabezas. Pronto, todas las piezas estarían en su lugar, y luego. Entonces sería imparable. Después de completar su trabajo en el sótano, Niklaus atravesó gradualmente las paredes de la torre y se dirigió silenciosamente a su habitación privada. Las frías luces de la torre Vogue parpadearon debajo de él mientras ascendía, sin ser visto ni oído, deslizándose por pisos y techos como un fantasma. Al llegar a su habitación, suspiró y miró a su alrededor el opulento espacio que Vogue le había proporcionado todo lo que un hombre podía desear y, sin embargo, se sintió vacío. En lugar de caer en la cama como lo haría la mayoría de la gente después de un día de heroísmo, Niklaus sacó su cuaderno de un cajón y se sentó en su escritorio. El sueño nunca le resultaba fácil, no cuando su mente estaba constantemente agitada e inquieta. Comenzó a garabatear notas, ideas medio formadas, fragmentos de planes, pensamientos que se desviaban hacia extrañas tangentes. El papel del héroe era algo que había aceptado, pero que nunca abrazó de verdad. Se sentía más como una obligación, un disfraz que usaba, que algo que lo definía. Cada vez que salvaba a alguien o detenía algún desastre, había una creciente sensación de desconexión. Los aplausos de la multitud, la admiración a sus ojos, no significaban nada para él. En realidad no. Estaba siguiendo los movimientos. Niklaus hizo una pausa, tocando el bolígrafo contra la página. Su hiperfijación en las tareas lo había llevado hasta aquí, ¿no? Lo mismo había sido en su vida anterior. Recordó el back de la escuela secundaria cuando las cosas habían sido divertidas y emocionantes. Tenía amigos, sueños y ambiciones infantiles. Pero en algún momento del camino, todo eso cambió. Se había obsesionado con la idea de riqueza y éxito, sacrificando todo lo demás en pos de ello. Se había quemado en el proceso. ¿Y ahora? Ahora era un héroe, con poderes que podían sacudir al mundo y, sin embargo, ese mismo vacío le roía.
Nada parecía real. Ni los víctores, ni el miedo a los ojos de sus enemigos, ni siquiera la satisfacción del poder. Todo era hueco. Garabateó algo en el cuaderno, líneas y símbolos aleatorios, sin sentido para nadie más que para él. Tal vez fue una forma de distraerse, o tal vez fue simplemente su forma de hacer frente al creciente vacío que hay en su interior. Niklaus se reclinó en su silla, mirando al techo. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? ¿Cuánto falta para que la desconexión se volviera demasiada? La idea persistió mientras sus ojos regresaban al cuaderno. Por ahora, seguiría avanzando, seguiría haciendo lo que se esperaba de él. Pero en el fondo quedó la pregunta: ¿qué pasa cuando te pierdes en el papel que estás desempeñando? Y peor aún, ¿qué pasa cuando dejas de importarte por completo? Niklaus sacudió ligeramente la cabeza mientras bajaba el bolígrafo, riéndose para sí mismo. Quizás su madre tenía parte de razón. La voz de su madre resonó en su mente: necesitas conseguir una chica, John, una mujer completa, un hombre. Ella había estado diciendo eso durante años, desde que dejó a su última novia. Esa relación se había descarrilado incluso antes de comenzar correctamente. Niklaus había notado las señales sutiles, las respuestas tardías, la distancia. Sospechaba que ella ya estaba haciendo trampa o que eventualmente lo haría. No es que realmente le importara. Nunca había estado profundamente involucrado. Pero su madre, ella había adorado a la niña. Siguió insistiendo en que ella era quien podía completarlo, sea lo que sea que eso significara. ¿Completarme? Sonrió ante el pensamiento. Niklaus nunca se sintió incompleto, ni siquiera cuando había roto los lazos con todos los que solían importar. Tenía cosas más grandes en mente. Siempre estaba obsesionado con algo, alguna tarea, algún proyecto, como en su vida anterior. Una vida en la que se quemó persiguiendo dinero y poder hasta que se le agotó toda la diversión. Pero incluso en ese estado nunca se sintió incompleto. Con un fuerte suspiro, Niklaus se levantó de su escritorio. Caminó despacio, sabiendo muy bien lo peligrosa que era su fuerza, incluso en reposo. El suelo debajo de él crujía lo suficiente como para ser escuchado por su superoído. Fácilmente podía doblarlo como si fuera papel si no tenía cuidado. Sus movimientos fueron deliberados, medidos, siempre en control. Al llegar al estante, sus ojos se posaron en una botella familiar. El ron del Capitán Morgan. La bebida favorita de su padre. Niklaus era solo un niño, apenas había salido de la escuela secundaria cuando el cáncer se apoderó de él. Su padre había sido un hombre orgulloso, testarudo. Cuando llegó el diagnóstico, los tratamientos empezaron a agotar las finanzas de la familia. En lugar de dejarlos luchar, su padre tomó la decisión de dejar de tomar medicamentos. Había sido brutal. Niklaus lo vio marchitarse, desaparecieron todas las fuerzas y el fuego, hasta que se convirtió en solo un caparazón del hombre que una vez conoció. Su padre falleció en silencio y alguien se negó a dejarse ver de esa manera y causar el dolor de su precioso. Fue en el funeral donde Niklaus tomó su primer trago de este ron. Todavía recordaba la quemadura, el fuerte aguijón en su garganta, la forma en que lo adormeció por un momento. Ahora desenroscó la tapa y sacó un trago largo directamente de la botella. El líquido era suave, el sabor familiar. Pero ya no tuvo el mismo efecto que solía tener. Realmente nada lo hizo. Ni el alcohol, ni el dolor, ni siquiera las victorias fugaces en sus actos heroicos. Todo fue ruido de fondo para él la mayor parte del tiempo. Mientras bebía, no pudo evitar dejar que su mente divagara. Chapter 20 Master 2. Niklaus caminó rápidamente por los pasillos de la torre, fijándose su mente en una idea que se había formado después de horas de contemplación. Era hora de actuar sobre esta idea, de seguir adelante y ver si aliviaría incluso una pizca de ese vacío. Llegó a la oficina de Penélope sin llamar, entrando con una presencia imponente. Ella levantó la vista, sorprendida al verlo. Antes de que ella pudiera saludarlo, habló en un tono plano y directo. Sígueme. Ella abrió la boca para responder, tratando de dirigirse a él como maestro, pero él ya se había dado vuelta y comenzó a salir por la puerta, ignorando por completo su intento de conversación. Su desapego era dolorosamente obvio, pero Penélope lo siguió obedientemente, y su preocupación aumentó cuando sintió algo diferente en su comportamiento. Descendieron al sótano y el aire se hizo más frío a medida que ingresaban al ambiente clínico y estéril.
Niklaus se movió con propósito, sin escatimar una mirada en su dirección. Se sintió incómoda pero mantuvo la cabeza gacha, sabiendo que no debía interrogarlo. Cuando llegaron al corazón del sótano, Niklaus señaló una mesa clínica y ordenó siéntate. Penélope obedeció y se decidió por el metal frío. Se estremeció ligeramente mientras Niklaus sujetaba sus muñecas hacia abajo y las restricciones mecánicas se bloqueaban en su lugar con un clic fuerte. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Su silencio era desconcertante y, a pesar de sus mejores esfuerzos por controlar sus nervios, sus manos temblaban levemente. Niklaus convocó mentalmente a varios de los superinvestigadores SRS, científicos altamente calificados bajo su control, y llegaron rápidamente para comenzar los preparativos para el procedimiento. Penélope los vio trabajar y su ansiedad aumentó a medida que se movían con silenciosa eficiencia robótica. Ella confiaba en su ser maestro, pero algo en esta situación la ponía nerviosa. El compuesto V, comenzó a explicar Niklaus, su voz ahora tranquila, aunque un raro toque suave se deslizó hacia ella, se basa libremente en la fisiología cree. Junto con los datos de Super Soldier Serum que recuperé de Shield en varios intentos de piratería. Él hizo una pausa, mirándola, tal vez notando su creciente inquietud. Él la sorprendió al continuar con ese mismo tono inusualmente suave. Estarás bien. Esto te hará más fuerte, más útil para mí. Su tranquilidad, aunque fuera de lugar, le dio una fugaz sensación de paz, incluso cuando los señor comenzaron a enganchar múltiples líneas intravenosas en sus brazos y torso. El líquido violáceo de las vainas parecía siniestro, y la vista de la gran cuna metálica, que recuerda a la utilizada para crear Vision, solo profundizó su nerviosismo. Mientras la máquina cobraba vida, encerrándola en una carcasa de metal, Penélope cerró los ojos y respiró hondo, tratando de centrarse. Ella confiaba completamente en Master. Él le había dado un propósito, y si esta fuera su voluntad, ella lo soportaría. En el momento en que la primera gota del compuesto V entró en su torrente sanguíneo, Penélope sintió una oleada de calor fundido correr por sus venas. Era como lava corriendo por su cuerpo, quemándola de adentro hacia afuera. Su mente gritaba de agonía, cada nervio en llamas. Intentó mantener la compostura, aferrarse a su devoción, pero el dolor era abrumador. Se bombeó más líquido a su organismo y, con cada dosis, su sufrimiento empeoró. La sensación de arder viva consumió sus pensamientos y, por un momento, deseó la muerte. Podía sentir su piel hirviendo y sus huesos amenazaban con derretirse bajo la presión. Quería gritar, pedir clemencia, pero lo único que se le escapó fue un grito estrangulado. Las luces rojas dentro de la cuna se encendieron y la temperatura dentro de la cámara comenzó a aumentar rápidamente. El calor se volvió insoportable y Penélope estaba segura de que moriría en el momento siguiente. Intentó moverse para luchar contra las ataduras, pero su cuerpo estaba demasiado débil para responder. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se sentía escabulléndose, y la oscuridad se acercaba alrededor de su visión. Pero entonces, algo cambió dentro de su mente. En medio del dolor abrasador, hubo una liberación, como un candado que se abre profundamente en su subconsciente. Una avalancha de poder la atravesó y el dolor comenzó a torcerse, transformándose en algo nuevo. Placer. La agonía se convirtió en una euforia embriagadora cuando su cuerpo comenzó a adaptarse. Sus células ya no luchaban contra la transformación. Lo estaban abrazando. Podía sentir el calor absorbido por su propio núcleo, reponiéndola en lugar de destruirla. La sensación de morir se desvaneció, reemplazada por una abrumadora oleada de vitalidad. Su mente se aclaró y jadeó en estado de shock cuando sucedió lo imposible. Ella no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba prosperando. El calor, el dolor, el líquido que fluía a través de sus venas, todo se estaba convirtiendo en parte de ella. Cada célula de su cuerpo bebía con hambre de energía, transformándola en algo mucho más allá de lo que jamás había imaginado posible. Mientras la cuna continuaba su trabajo, Penélope dejó escapar un suspiro sin aliento y su cuerpo zumbaba de poder. Ella estaba renaciendo. Image. 2 horas más tarde, Penélope emergió de la cápsula como una mujer completamente transformada. Su cabello ahora cambió de color, alguna vez mostró signos sutiles de envejecimiento, brillaba con un brillo y vitalidad renovados. Su piel era más suave, brillando con una energía etérea que no había estado allí antes.
Los músculos que alguna vez fueron tonificados ahora eran más pronunciados, esculpidos a la perfección, como el cuerpo de un guerrero de élite moldeado a través del proceso. A pesar de la increíble transformación, ella no estaba en condiciones de mantenerse en pie, su cuerpo aún estaba débil y temblaba por la terrible experiencia. Sin dudarlo, Niklaus dio un paso adelante y la tomó en sus brazos. Con precisión sin esfuerzo, los atravesó a través de las paredes de la torre y entró en su habitación, acostándola suavemente sobre la cama. Niklaus estaba junto a su cama, con los brazos cruzados mientras observaba que su respiración se estabilizaba lentamente. Podía sentir el nuevo poder atravesándola, exactamente como lo había planeado. Fue un éxito en todos los frentes, había conseguido un PIC poderoso además de confirmar una forma de controlar los superpoderes que obtiene una persona.